¿Cómo están, queridos alumnos? Bien, en esta oportunidad, ya por medio de esta plataforma virtual, vamos a ver el tema que corresponde. Ya, el tema que tenemos para hoy son las reformas borbónicas y su incidencia en las colonias españolas. Guerra de sucesión en España. Se denomina guerra de sucesión al conflicto bélico desarrollado en 1700, cuando muere el rey Carlos II. Al no tener descendencia para heredar la corona española, en Europa se suscita una serie de conflictos entre los países por el trono español, y después de 12 años de guerra, resulta vencedor Felipe V, siendo este coronado como rey de España. Las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son una serie de cambios que modificaron las estructuras económicas, políticas, militares y religiosas, tanto de España como de las colonias americanas. Las reformas que introdujeron la dinastía de los Borbones fueron de Felipe V. Felipe V introdujo algunos cambios en materia económica. Fernando VII introdujo en 1746 reformas en la educación. Cambió la escolástica, que hasta ese momento se impartía en los países europeos, dando prioridad ya a la religión, a la fe, ya por la razón y la ciencia, que a partir de ese momento se impartió en la educación. Carlos III, en el siglo XVIII, introdujo radicales reformas en la administración de América. Estableció intendencias en lugar de los corregimientos. Se reemplazó a los funcionarios públicos y reorganizó el ejército. Reformas de carácter político-administrativo. Las más importantes fueron la creación de virreinatos en 1717. Se creó el virreinato de Nueva Granada. Y en 1776 se creó el virreinato del Río de la Plata. Ya. A este virreinato llegó a formar parte la audiencia de Charcas por la cercanía, ya que anteriormente ya pertenecía o dependía del virreinato del Perú. Ya, pero a partir de la creación de este virreinato, pues la audiencia de Charcas, lo que hoy es Bolivia, llegó a formar parte del virreinato de La Plata. También se crearon nuevas capitanías generales, como la de Chile y Venezuela. Los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias, que eran más efectivos en la recaudación de impuestos. Esta restauración territorial y administrativa eran para dinamizar la economía y la producción y de mayor control a los criollos. Implementación de la meritocracia. Para ser un Estado moderno, necesitaba de una burocracia profesional y entrenada. Con ese propósito, se crearon centros de formación de burócratas que iban a administrar los asuntos del Estado español. Preferencia de los peninsulares en los cargos públicos. Los Borbones buscaban centralizar el control administrativo en los cargos públicos. Se dio preferencia a los españoles,
es decir, a los nacidos en España, que a los españoles nacidos en América. Esta exclusión y discriminación en la administración fue ofensiva para los criollos o españoles nacidos en tierras de América, ya que ellos quisieron formar parte y ser autoridades de estas tierras en las que ellos habían nacido. Reformas de carácter económico. Se procedió a la apertura de nuevos puertos comerciales entre España y América. Este hecho implementó el sistema de libre comercio entre Europa y América, por lo cual se crearon las aduanas en varias ciudades de las colonias, como La Paz, Cochabamba, Buenos Aires. También se crearon nuevos impuestos en el comercio para los indígenas y mestizos. También llegaron misiones científicas y tecnológicas para modernizar la extracción y refinación de la minería, como ser la plata de Potosí. Reformas de carácter religioso. La dinastía de los Borbones creía que el poder del rey venía de Dios y no del Papa. Así surgió un conflicto entre ambos. En los dominios de España, los jesuitas estaban en todos los virreinatos, como también en los llanos del Paraguay y en la Amazonía, con sus proyectos de evangelización y de educación. Tenían poder económico. Los jesuitas dependían de la autoridad del Papa y no así de la corona española. Por eso los Borbones, con Carlos III, en 1767, expulsaron de España y de las colonias americanas. Reforma en el orden militar. España confrontaba conflictos armados con otras potencias europeas. También sufría ataques de corsarios y piratas a sus barcos que transportaban recursos minerales desde América a España, por lo que reorganizaron su ejército y fortificaron las costas del dominio colonial. El ejército español se organizó en 3 unidades: el ejército de dotación, el ejército de reserva y las milicias locales. Estaban establecidas en las colonias de América. Consecuencias de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas del siglo XVIII tuvieron efectos diferentes entre España y América. En España, la situación económica había mejorado, pero seguía siendo España una potencia de segunda o tercer orden. En América, ya las consecuencias fueron negativas. El descontento era generalizado. Se afectó a los criollos, mestizos e indígenas. En el caso de los criollos, estos perdieron ciertos privilegios. Las reformas provocaron la decadencia de la nobleza criolla. Estos se sentían discriminados por sus padres peninsulares. En el caso de los mestizos, antes de las reformas gozaban de ciertos privilegios, como el pago de impuestos. Pero el universo tributario no solo alcanzó a los indígenas, sino también a los mestizos y criollos. Los indígenas originarios fueron los más afectados, los que más sintieron el rigor de las reformas borbónicas, con la radicalización de la mitad minera
Ante estos abusos se produjeron las primeras rebeliones o revueltas. Por ejemplo, en Cochabamba tenemos Alejo Calatayud, que por el aumento de impuestos, ya de parte de los españoles, entonces rebeló. También ya los indígenas como Tomás Catari, Tupac Amaru y Tupac Katari, ya todos estos ya se rebelaron ya por los abusos, por las reformas implantadas en América contra los españoles y fueron un fracaso porque todos ellos fueron asesinados cruelmente. Finalmente, las reformas borbónicas dieron lugar a que germinara la guerra de la independencia en los países latinoamericanos. Bien, alumnos, con esto ya terminamos el tema y que sea hasta la siguiente, y las tareas los voy a mandar para que puedan realizarlos y estudien y cuídense. Ya todas las tareas lo deben hacer del libro, no pueden salir, ya, y todo lo que está en el libro se les va a ir indicando para que ustedes lo hagan. Hasta pronto, alumnos.